entonces la lectura, comentarios, análisis sobre la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 18 en adelante. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 18 en adelante. Bueno, el apóstol Pedro, y eso lo vimos en la transmisión anterior, nos venía advirtiendo específicamente en el capítulo 2 sobre los falsos profetas y falsos maestros. Ya hablamos latamente sobre eso, nos explayamos mucho, hay 2 transmisiones anteriores dedicadas a esto, a los falsos maestros y a los falsos profetas, y hablamos muchas cositas. También el apóstol Pedro hace alusión a la experiencia de los ángeles caídos, hace alusión a los antidiluvianos, y hace alusión a lo sucedido en Sodoma y Gomorra como ejemplo, ¿verdad?, de las consecuencias o la retribución para aquellos que persisten en el error, en la rebeldía, en el engaño, en la ofensa al Espíritu Santo, al ejercer la labor siniestra de ser un falso maestro y un falso profeta. Complementamos también con las cartas de Juan, ¿no es cierto?, donde las mencionamos a la pasada, y les hablé de que quienes están en esta labor de falso maestro y de falso profeta no saben que lo son, en su gran mayoría. Otros sí, son unos sinvergüenzas que lo hacen adrede, pero la gran mayoría cree que está en la verdad, cree que está difundiendo una nueva luz, una gran luz, una luz más original, dicen ellos, ¿no es cierto? Muchos de ellos creen que están volviendo a lo original, ¿no es cierto?, a lo primitivo, a lo pionero. Están con ese cuento, esa fantasía en su cabeza. Y no saben que en lo que se han constituido es en anticristos. ¿Okay? También explicamos eso, que es ser un anticristo. ¿Okay? Y también el apóstol Pedro en el capítulo 2 detalla algunas características de los falsos maestros y los falsos profetas. Habla de las motivaciones que motiva a estos sujetos, a estas personas a hacer eso. También habla respecto a la condición, ¿no es cierto? Dice que están en la inmundicia, son manchas, dice la iglesia. Nos advierte que principalmente están entre nosotros, y eso implica la capacidad de discernir y darnos cuenta quiénes son. ¿Okay? También nos habla de las consecuencias que ellos van a sufrir si persisten en esa situación. También el apóstol Pedro hace alusión a Lot, ¿se acuerdan? Lot en Sodoma y Gomorra, como él estaba abrumado por lo que veía a su alrededor, etcétera, etcétera. En fin, pueden escuchar los 2 temas anteriores para que ustedes puedan profundizar un poquito en el capítulo 2 de Segunda de Pedro. Y desde el versículo 18 en adelante, Segunda de Pedro 2:18, el apóstol Pedro sigue. O sea, para que Pedro dedique tantos versículos a los falsos maestros es porque es algo importante. De hecho, esto se condice con las advertencias del Señor Jesús. Ustedes van a Mateo 24, por ejemplo, tan solo Mateo 24, ustedes se van a dar cuenta que más de 2-3 veces el Señor Jesús advierte sobre falsos cristos, falsos maestros. Es decir, es algo recurrente, es algo insistente, es algo que iba a afectar sobremanera a la iglesia. ¿Okay? Y el apóstol Pedro dedica casi todo el capítulo 2, dedica todo el capítulo 2 para advertirnos sobre estos personajes. Y el versículo 18 sigue describiendo a estos personajes. Y vamos a descubrir cosas increíbles de la descripción, porque toda la descripción de los falsos maestros, desde sus motivaciones hasta su fin, debe aportarnos a nosotros datos para poder reconocerlos entre nosotros aún hoy en día. ¿Ya? Hoy en día. ¿Okay? Ahí sí, no me veía, ahora me veo.
Ahí, ¿eh? Ok. Así que analicemos nuevamente, después en la tranquilidad de la soledad, analicemos cada texto del capítulo 2 de Segunda de Pedro, porque todas esas características por él dadas deben servirnos a nosotros como pautas para descubrir a los falsos maestros y profetas entre nosotros. ¿Por qué por qué se nos hace tan difícil descubrir al falso maestro y al falso profeta? ¿Por qué vemos a una gran mayoría de personas que profesan la verdad presente o el mensaje de los tres ángeles siguiendo y apoyando a falsos maestros y a falsos profetas? ¿Por qué? ¿No se supone que quienes están en este mundo de la verdad presente, del mensaje de los tres ángeles, no se supone que tenemos toda la luz? ¿Y por qué entonces hay miles dándole like y apoyando con recursos económicos a falsos maestros y falsos profetas? Es más, muchos de ellos les mienten en su propia cara y los siguen apoyando. ¿Por qué? ¿Por qué esa idiotez? ¿Por qué esa invisibilidad de tanta gente? Bueno, muy sencillo. Bueno, no es mi tema hablar sobre eso ahora, pero algo hemos dicho en las transmisiones anteriores. Eso se debe a una mala formación. O sea, la gente que sigue a los falsos maestros y a los falsos profetas de redes sociales, de la verdad presente, aparentan estar en la luz, aparentan estar en la verdad y que la bestia, la imagen de la bestia, y se manejan y hablan del orden mundial y todo, pero eso es de boca para afuera. Porque al seguir a falsos maestros y a falsos profetas demuestran que tienen mala formación. Hay mala formación. O sea, para empezar, de los falsos maestros hay mala formación. ¿Vale? Por más bonito que hablen. Recuerden que los falsos maestros y los falsos profetas hablan bonito. ¿Ok? El versículo 18 dice, pues hablando palabras infladas. ¿No es cierto? Son palabras que impresionan, que enganchan. ¿No es cierto? Hay mala formación por parte de la invisibilidad del tercer ángel. Segundo, hay autosuficiencia, hay soberbia, ¿no es cierto? Que se cree que se lo saben todo, ¿verdad? Que ya son suficientes, son autosuficientes, ¿no es cierto? Hay un orgullo espiritual, y eso es propio del laodicense, ¿verdad? Que dice que ve, pero es ciego, ¿verdad? Le falta la presencia del Espíritu Santo para poder tener el discernimiento correcto. Todos quienes siguen a los falsos maestros y los falsos profetas, falta presencia del Espíritu Santo. No hay presencia del Espíritu Santo. ¿Vale? Tenía pensado darle otro motivo por el cual esta gente sigue a los falsos maestros, pero se me fue la idea. Tengo tantas cosas en la cabeza que comunicar que a veces se me van todos los datos. Y bueno, otro motivo por el cual la invisibilidad del tercer ángel siguen a los falsos profetas y los falsos maestros es porque al no tener discernimiento por la falta de la presencia del Espíritu Santo en su vida, al no tener ese discernimiento, tienen una observación de la realidad superficial. Entonces, ¿en qué se fijan? Se fijan en la popularidad, en la presentación, en el envoltorio, ¿no es cierto?, en el carisma, ¿no es cierto?, en la novedad, en lo novedoso del mensaje. De hecho, hay falsos maestros y falsos profetas del tercer ángel de YouTube y de Facebook que se dedican a estar presentando novedades, por locas que sean, con tal de mantener seguidores. O sea, a ese nivel de sinvergüenzura han llegado. ¿Te das cuenta? Entonces, todas estas personas que ustedes ven que le dan like y los apoyan y todo eso, es porque tienen una
noción superficial de lo que es un siervo o una sierva. ¿Okay? Es como el caso que les relataba hace días sobre la Llorona, ¿no es cierto?, de República Dominicana, que tenía sueños y visiones y lloriqueaba por YouTube y un montón de tontos la siguió. Claro, ¿por qué estos tontos la siguieron? Porque claro, porque al tener una noción superficial de la realidad y de la verdad bíblica, se dejan llevar por la emoción, ¿no es cierto? Ay, soñé que estaba aquí y veía no sé qué cosa y los hermanos y que callar. Entonces, claro, muchos caen en eso y se van por la emoción, se van porque encuentran parecido a los sueños de Elena, porque ¿por qué no? ¿Por qué Dios no se va a revelar? No dice la palabra que en los postreros días los jóvenes tendrán sueños y visiones, y los ancianos soñarán también, y aplican malamente, incorrectamente ese versículo de Joel. Y otra vez caemos en lo mismo, una mala interpretación de textos bíblicos, donde a la Llorona de Dominicana se le aplicó ese texto de Joel, ¿no es cierto?, donde se dice: en los postreros días los jóvenes tendrán sueños, los ancianos visiones, ¿no es cierto? Algo así. ¿Okay? Y se le aplicaba a la Llorona. Y todo el mundo cayó ahí. Y promovía esos videos, y qué sé yo, había un montón de gente que promovía esos videos. Claro, eso fue simplemente una manifestación satánica emocional. Y muchos cayeron ahí. ¿Cierto? Entonces, cuando este servidor habla de la mediocridad del sostén propio, es por eso. Hay una mediocridad no solamente cultural, ¿no es cierto?, porque en general el sostén propio es ignorante, sino que hay una mediocridad espiritual. Hay una suficiencia propia, se cree, por el solo hecho de profesar el mensaje del tercer ángel o pertenecer a algún grupúsculo, entonces con eso ya se sienten súper suficientes. Pero la realidad es que son insuficientes, son mediocres espiritualmente porque no ven, caen con cualquier novedad, ¿cierto? El versículo 18 dice, 2 de Pedro 2:18, pues hablando palabras infladas, eso de palabras infladas tiene que ver con palabras desmesuradas, pomposas, ¿no es cierto?, excesivas, ¿verdad?, infladas y vanas. Vanas quiere decir en realidad sin sustancia, sin contenido. Son palabras que se la lleva el viento, son palabras rimbombantes que apelan a la emoción, a la impresión momentánea solamente, ¿no es cierto? Como es el caso de la Llorona de Dominicana, que veía visiones. Eso eran palabras infladas y vanas. Y lo que estaba actuando en ella no era el Espíritu Santo, el don profético, sino que era un espíritu de demonio que la tenía poseída, o la tiene, no sé, porque nunca más supe de ella, la tenía poseída y le daba sueño, le hacía tener una experiencia mental. Porque esa mujer de Dominicana, la Llorona, estaba poseída por un demonio y su mente estaba alterada. Pero un montón de gente cayó ahí. Entonces, pues hablando palabras infladas y vanas, dice acá, seducen. El seducir implica convencer, ¿no es cierto? Recuerden ustedes cuando el apóstol Santiago habla sobre bienaventurado el varón que soporta la tentación, y luego el apóstol Santiago comienza a describir cómo es el deslizamiento desde la tentación a la concreción del pecado, y él dice, no le echemos la culpa a Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni puede ser tentado, sino dice que cada uno es atraído y seducido. Es decir, la persona que es tentada, si no racionaliza la tentación, que es una manera de oponerse a la tentación, yo no quiero tocar ese tema porque van a decir, ay, hermano Walter, estás filosofando. Bueno,
una de las maneras de oponerse a la tentación, o sea, la parte humana, humanamente, si queremos hacer algo de nuestra parte para oponernos a la tentación, un ejercicio útil es racionalizar la tentación. Es decir, cuando viene la tentación, ¿no es cierto?, viene algo que nos provoca, que nos incita, algo que nos sugiere, ¿no es cierto?, algo que nos despierta, ¿no es cierto?, el gusto, la atracción, cuando aparece la invitación a pecar, eso es la tentación. La tentación es la invitación a pecar. Cuando aparece la invitación a pecar, ¿no es cierto?, la tentación, inmediatamente tenemos que iniciar un proceso, porque la tentación apela al impulso, la tentación apela a la emoción, apela a la pasión. ¿Okay? La tentación no es racional, sino que apela a la satisfacción de sensaciones. ¿Vale? A eso apela la tentación. Porque la tentación lo que busca es que nosotros satisfagamos el deseo. La tentación lo que busca es que nosotros demos rienda suelta al deseo. ¿Vale? Al deseo. Entonces, una manera de plantar humanamente oposición a la tentación es racionalizar la tentación. Por ejemplo, el hermanito que tiene una debilidad con las damas, por ejemplo, que es lo más común, digamos, ¿no? Es lo más común. El varón que tiene una tentación con las damas, ¿ok? Bueno, y es casado, ¿vale? Es casado. O sea, o no es casado, da lo mismo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Racionalizar la tentación. Es decir, voy a usar un ejemplo figurativo, ya vamos a dar un ejemplo así bien sencillo. Tomo la tentación, la pongo en una mesa clínica, la pongo en una mesa, ahí, observo la tentación, ¿no es cierto? La pongo en la mesa, ahí, y comienzo a desgranar la tentación. Comienzo a aplicar el método cartesiano, ¿verdad? Acá yo me estoy complicando porque yo sé que muchos de ustedes no saben quién es Descartes. Fue un filósofo. Descartes fue un filósofo que tuvo una influencia increíble en la cultura occidental. El famoso filósofo René Descartes. Bueno, ¿y qué tenemos que hacer nosotros? Aplicar el método cartesiano, es decir, dividir el todo, en este caso la tentación, por sus partes. ¿Ok? Entonces, cuando estamos frente a la tentación, en este caso una dama, por ejemplo, el varón se enfrenta a una dama que no es su esposa, ¿cierto? Y la dama está haciéndole alguna sugerencia, un poquito cariñosa, qué sé yo, viste de una manera bastante provocativa, que incita, ¿no es cierto?, que uno constantemente la esté mirando, ¿no es cierto?, para estimular el deseo, ¿no es cierto?, por ella, ¿ok? Estoy siendo bien objetivo, hablando bien como corresponden las cosas. ¿Qué tiene que hacer el varón en este caso? Bueno, lo mismo para el caso de la mujer, obviamente. ¿Qué tiene que hacer la persona que es tentada? Plantear la tentación, ponerla en la mesa y comenzar a dividirla por partes. Eso es el método cartesiano. Y lo que tienes que hacer es empezar a racionalizar la tentación. Bueno, primero que todo, esta dama no es mi esposa. Punto 1. Comienzo a racionalizar la tentación. Punto 2. Arriesgo a manchar mi testimonio como creyente si comienzo a tener una conducta coqueta con esta persona. Punto 3. Me parece que sería bueno yo ser un instrumento de bendición para esta dama, para que mejore algunas cosas y abandone esa conducta. De esa manera glorifico a Dios. Punto 3. Una opción radical sería darme media vuelta, distraerme, ¿no es cierto?, y huir
de esta tentación, de esta propuesta. Punto 5. Bueno, ¿cuál sería la consecuencia si yo peco con esta otra persona? Bueno, habría muchas consecuencias. Eso cometería desde el punto de vista espiritual adulterio, ¿no es cierto? Esto traería una crisis familiar, una crisis conyugal, posiblemente esto derive en un divorcio, ¿no es cierto? Se iría al tacho de la basura el testimonio cristiano, le arruinaría la fe a muchas personas, ¿no es cierto? Desacreditaría la religión entre mis hijos, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Comienzo a racionalizar la tentación. En otras palabras, en términos simples, no me dejo llevar. Porque la tentación lo que busca es que yo me deje llevar por el deseo. Y el deseo no piensa. El deseo es ¿cómo podríamos describirlo? El deseo es un sentimiento, ¿no es cierto? Es una mezcla de sensaciones y impulsos, de pulsaciones. El deseo es una pulsación carente de racionalidad. El deseo no piensa, el deseo solo actúa. Entonces, una manera humana de enfrentar la tentación es racionalizarla, ¿ok? Y usar el método cartesiano. Es mi consejo personal. La Biblia no habla de usar el método cartesiano, eso lo estoy agregando yo, pero me parece que es útil, ¿vale? Ok. Bueno, dicho eso, bueno, al final no sé por qué tuve que decir eso, se me fue el tema, pero no importa, yo estoy seguro que a más de algunos les sirvió. Saludos a Miriancita, que Dios te bendiga, y saludos a Francisco por ahí si anda. Entonces, 2 de Pedro 2:18 dice: pues hablando palabras infladas y vanas, seducen. Ahí está. Explicaba todo esto derivado de la palabra seducen. Porque los falsos maestros seducen, ¿cierto? Es como lo que me pasó. Voy a contar una experiencia sin dar nombre. Con lo que me pasó hace ya varios años, donde yo tenía un compañero misionero que lo envié a visitar una familia, un matrimonio, y terminó emborrachándose con el dueño de casa y acostándose con la dueña de casa y con la hermana de la dueña de casa, ¿no es cierto? Habiéndole advertido que no fuese, ¿verdad? Entonces, esas cosas pasan. ¿Por qué? Porque seguramente este misionero, ¿no es cierto? Este misionero, ¿no?, que hoy en día dice que es historicista. Bueno, en fin, allá él. ¿Qué pasa? Que al no tener experiencia misionera, al no tener la madurez en las cosas espirituales, al no haber sido llamado por Dios para ejercer un ministerio, se lanzan al campo sin tener la condición, la formación, y eso es lo que pasa. Terminan teniendo sexo con la dueña de casa, terminan emborrachándose con el dueño de casa, ¿no es cierto? Porque son débiles en la fe. ¿Te das cuenta? Y son seducidos fácilmente. ¿Por qué? Porque van agarrando confianza con la hermanita, con el hermanito, y tómate la cervecita, y que la hermanita pasó para allá con la ropa ligerita, y que el hermano, y que no sé qué, y terminan pecando. Eso es lo que sucede cuando estos falsos maestros se lanzan al campo misionero sin tener las condiciones, sin haber sido llamados, sin haber tenido la experiencia con Jesús. Cuando digo la experiencia con Jesús, me estoy refiriendo a la experiencia de la victoria, de la lucha por la fe, de la lucha contra el pecado, contra la tentación. Al no tener esa experiencia, o en otras palabras, como dice la Escritura, no tener la fe de Jesús, pues lo que hacen es desacreditar, ¿cierto? Entonces dice acá: pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne. ¿Notaron? Los falsos maestros seducen con deseos de la carne, es decir, actuando carnalmente, pasionalmente. El verdadero siervo de Dios o sierva ha aprendido por la experiencia a mantener sujeta las pasiones.
Es como el ejemplo que siempre les cuento yo de este hermano que también a veces me apoyaba en las cosas misioneras, pero terminó alejándose. Cuando me decía, ay hermano, yo no puedo andar por la calle porque mira las mujeres para allá y para allá, ay Señor, yo no puedo. Bueno, tienes que irte al campo, pues les decía yo, ¿qué haces en la ciudad? Vete al campo, si tú eres débil en eso, vete al campo. ¿Qué te estás torturando todos los días en la calle? Entonces, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones. Esa palabra disolución dice relación con el desenfreno. No tienen freno, porque no han aprendido a sujetar las pasiones. Son fácilmente seducidos y seductores. El seductor seduce porque anda buscando satisfacer un deseo. Eso le sucede a los misioneros del tercer ángel de YouTube. Eso le sucede. Seducen y son seducidos. Son seducidos porque no han aprendido a sujetar los deseos de la carne. Y andan seduciendo porque buscan satisfacer sus deseos de la carne y para eso usan como vehículo de seducción la religión. Ay, sí, hermanita, yo la voy a ir a ver. Sí, hermanita, sí, hermanita. Vamos a hacer un estudio bíblico, hermanita. ¿No es cierto? Y van cuando la hermanita está solita en la casita. ¿Cierto? Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones, es decir, con desenfreno, sin restricciones, sin freno, a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Claro, estos falsos maestros seducen a las almas que sinceramente están buscando a Jesús, que habían huido del pecado, pero vienen a caer con ellos. No sé si se me está entendiendo la idea. Hay personas que están buscando a Dios de todo corazón, están pasando por problemas, están en un estado emocional débil, y ¿qué hace el falso maestro? Se aprovecha de esa condición. Eso es lo que sucede. O si no, acuérdense ustedes de todos los casos que hay de dueñas de casa que han seducido pastores, que van a la casa, o de pastores que se andan acostando con la esposa del hermano, o misioneros de sostén propio que andan de casa en casa acostándose con la hija de las hermanas. Bueno, todo eso es producto de esto, porque no son siervos de Dios, no son maestros de Dios. Usan como vehículo la religión para satisfacer sus propias concupiscencias. Eso es lo que sucede, porque son débiles y no deberían dedicarse al ministerio. Versículo 19. Y sigue describiendo a estos falsos profetas y a estos falsos maestros. Sigue describiéndolo. Por eso que tomen en cuenta la descripción que hace Pedro, porque teniendo en cuenta esta descripción, podemos inmediatamente discernir si estamos en presencia de un falso maestro o no. Dice el versículo 19, les prometen libertad. Claro, los falsos maestros andan predicando la libertad, ¿cierto? La libertad en Cristo, la liberación del pecado. Andan predicando el evangelio. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Ay, Señor mío. Yo me acuerdo que a este misionero, cuando cayó la primera vez en pecado con la dueña de casa, yo le dije, oye, no vayas otra vez. Si tú ya te equivocaste y supuestamente pediste perdón al Señor, no lo hagas otra vez. Si la hermana te está pidiendo que vayas de nuevo a verla y no está el marido, no vayas. O espérame a mí, vamos juntos, vamos de a dos. Bueno, ¿qué hizo? Fue. ¿Y por qué fue? Porque quería pecar. Y cayó otra vez, por supuesto que sí. Ahora anda por ahí predicando su verdad presente en otro país, engañando a otro montón de tontos que le creen. Les prometen libertad
y son ellos mismos esclavos de corrupción. ¡Wow! Esa palabra esclavo dice decir derrotados. El que es esclavo del pecado es un derrotado. No es alguien que tiene la fe de Jesús, porque el que experimenta la fe de Jesús obtiene victorias sobre el pecado. Pero acá dice que son ellos mismos esclavos o derrotados de corrupción, del pecado. Eso es lo que sucede. Porque el que es vencido por alguno, en este caso del pecado, es hecho esclavo del que lo venció. O sea, son esclavos del pecado. Los falsos maestros son esclavos del pecado. Es decir, cuando ustedes se encuentran frente a un falso maestro, automáticamente eso indica que son esclavos del pecado. Hay pecado en ellos. Les prometen libertad, o sea, tienen un discurso, pero la realidad es otra. Y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció, el pecado. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de... Acá está hablando del falso maestro, porque tengan en cuenta una cosa. Cuando hablamos de falso maestro, estamos hablando de personas que estuvieron en la verdad. Acuérdense que el apóstol Pedro dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Estamos hablando de falsos maestros entre nosotros. No estamos hablando de falsos cristos por allá, lejos. No. Estamos hablando de gente que actúa entre nosotros. ¿Ok? Estas personas comenzaron seguramente bien en su caminar cristiano. Claro que sí, aceptando la verdad. Claro, pero se desviaron. Ciertamente, y acá describe la experiencia espiritual de estos falsos maestros. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, o sea, ellos experimentaron la libertad en Cristo. Los falsos maestros en algún momento, en una etapa inicial de su experiencia religiosa, ellos gustaron de la libertad en Cristo, fueron libertados del pecado. ¡Claro que sí! Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor, noten, ellos conocieron al Señor. Esto es gravísimo. Acá no estamos hablando de falsos profetas, de falsos maestros que nunca conocieron a Jesús, que están en una religión falsa, que nunca han aceptado a Jesús como Salvador. Estamos hablando de falsos maestros que conocieron a Jesús, que gustaron de la libertad en Cristo. Exactamente, Eliseo, exactamente. Los actuales judaizantes que están en la verdad presente, ¿no es cierto? Ellos gustaron la verdad en algún momento, entraron a las filas de la verdad presente, pero se desviaron, fueron seducidos por el discurso judaizante. Creyeron fábulas artificiosas. Y ahí están ahora como locos, hablando en hebreo y no sé qué cosa, y que la Torá, y que Yeshua HaMashiach, y que el calendario lunar, y cada secta de ese tipo con su peculiaridad. Bueno, acá dice que ciertamente, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, su postrer, es decir, su último estado o su posterior estado, viene a ser peor que el primero. Mejor se hubiesen quedado impíos. Hubiese sido más fácil conquistarlos. Pero ahora convencerlos del error con toda la amalgama que tienen en la cabeza. O sea, es más fácil mostrarle la verdad a un impío que no conoce nada, que a uno de estos sujetos que ya gustaron de la verdad, que se han leído los libros, que conocieron al Señor Jesús en algún momento, pero han caído en el error. O sea, es casi imposible convencerlos del error.
porque han caído en un estado de fanatismo, de extremismo. Vaya a conversar con esos hermanos que andan con el Yeshua. Vaya a conversar con esos hermanos. Están absolutamente fanatizados. Usted no los saca de ahí. Incluso hay imágenes ahí en internet que muestran quemando libros. Hermanos, es una locura. ¿Hasta dónde han llegado? Y cada uno tiene una peculiaridad, porque cada secta judaizante tiene se pelean hasta entre ellos mismos, porque hasta ellos tienen problemas doctrinales. Unos creen en el espíritu de profecía, otros no creen en el espíritu de profecía. Unos creen que el Espíritu Santo es persona, otros que no es persona. Uno dice que hay que hablar en hebreo, otros que no hay que hablar en hebreo. Otros botan la Biblia Reina Valera y empiezan a usar no sé qué cosa, y otros... Oiga, es una locura esto. Pero todos dicen que son de la verdad presente. Todos dicen que son del tercer ángel. Y literalmente son personas psicóticas, personas enfermas, que han caído en un estado mental. El fanatismo es un problema mental. El fanatismo es un problema psicológico. Porque el religioso, el creyente, vamos a ponerlo así, el creyente que ha caído en el estado de fanatismo, como por ejemplo los judaizantes, los fijadores de fecha, los que no sé qué, los de los calendarios lunares, los yachúas, toda esta gente ha caído en una condición de enajenamiento mental. Hay un problema, está la crisis que están experimentando, que se han visto afectados psicológicamente, son personas enfermas psicológicamente. Y ellos creen una realidad paralela, ellos viven en otro mundo, ellos se han alejado del fundamento de la religión cristiana, se han alejado del cristianismo, ellos están en otra esfera. Vaya a conversar con esas personas, es una locura. O sea, cuando se empieza a malinterpretar la escritura, la vorágine de error que sigue es imparable. Conversen con esos hermanos que no creen en las tres personas de la deidad. Vaya a conversar con esos hermanos y díganle, muéstrame los textos para probar que no existe la persona del Espíritu Santo. Díganle ustedes que les muestren los textos y van a ver ustedes cómo interpretan los textos ellos. Y son muy hábiles. Yo tengo una serie en el canal de YouTube, La Voz de un Perseguido. Busquen ahí la sección de listas de reproducción. Tengo 2 series donde explico en detalle la doctrina bíblica de la Santa Trinidad, de las 3 personas de la deidad o divinidad bíblica. Hay una serie de 8 videos que se llama Trinidad Bíblica. Y hay otra serie que se llama Vindicando la Sana Doctrina, donde son 20 videos, donde yo explico bíblicamente el tema de la deidad. Y explico correctamente los versículos que ellos usan para intentar probar que no existe la tercera persona de la deidad. Y son súper hábiles. O sea, al mismo tiempo son básicos los engaños, pero al mismo tiempo son ingeniosos. Entonces, si tú no tienes experiencia en la palabra de Dios, eres seducido fácilmente. Por ejemplo, te usan, he hecho este paréntesis, porque si no me voy a ir del tema. Ellos te usan, por ejemplo, 1 Juan capítulo 5, ¿no es cierto? Donde dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra. Entonces ellos usan ese texto entre varios para decir, ese texto fue agregado, ese texto no pertenece al original, así que por lo tanto no son 3. Bueno, hay que explicar esos textos, hay que explicarlos, ¿te das cuenta? Porque claro, tiene de verdad y tiene de mentira, porque es verdad, hay cierta parte que no pertenece al manuscrito original, es verdad, ¿no es cierto? Y que el traductor, ¿no es cierto?, rellenó eso ahí, ¿verdad? Pero aunque lo saquemos de la Biblia y aunque los quitemos, no altera el resto de textos bíblicos que sí prueban que hay 3 personas en la deidad. Entonces se usan de ese, ¿eh? O las famosas citas del Espíritu de Cristo, ¿no es cierto?
Oiga, es tremendo, es tremendo. Pero bueno, no nos salgamos del tema. Entonces, segunda de Pedro 2:20 dice lo siguiente. Ciertamente, describiendo la lamentable condición de los falsos maestros. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, y ya el apóstol Pedro enseñó que los que son vencidos se hacen esclavos del que lo venció, son derrotados. Su postrer estado viene a ser peor, o sea, peor de cuando no conoció a Cristo, de cuando no conocía a Cristo. Vienen a ser peor que los impíos. Impresionante lo que quiere decir Pedro acá. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiese sido porque mejor les hubiera sido, noten, Ahora, todo esto tiene que hacernos pensar en la responsabilidad que conlleva conocer el Evangelio, porque se nos va a pedir cuenta del entendimiento que hemos adquirido. Porque mejor les hubiese sido a los falsos maestros, porque mejor les hubiese sido no haber conocido el camino de la justicia. ¡Wow! ¿Saben ustedes lo que implica esto? Esto es gravísimo. Porque el impío, o el gentil, o el no creyente, ¿ya? El que no conoce los caminos de Dios, ¿saben ustedes que es mejor dejarlo ahí tranquilito? O sea, si tú no vas a ir con la verdad, con la sana doctrina al impío, mejor no vayas. Porque para ir donde el impío que no conoce los caminos de Dios y vas más encima con una falsa doctrina, ¿dónde estás metiendo esa alma? ¿Ustedes se dan cuenta del daño casi irreparable que están provocando los falsos maestros? ¿Cuánta gente que viene del mundo y que por primera vez se acerca a las cosas de Dios y cae en una secta de sostén propio? Que le enseñan que Yeshua, que tiene que disfrazarse judía y no sé qué cosa. ¿Ustedes se dan cuenta de la experiencia de esa almita? Cuando empieza a darse cuenta que esa secta le mintió o que esa no es el verdadero evangelio, esa persona no quiere saber nada con las cosas de Dios después. Sufre una decepción, hiere a esa gente, la mata. Y sin embargo hay imbéciles que financian económicamente a estas sectas de falsos maestros para que difundan libros y repartan libros y los apoyan y los invitan a sus reuniones para que hagan conferencias, llevan visitas. ¿Cuántos imbéciles apoyan económicamente a las sectas del 2031? Y estos sujetos andan por todo el mundo dando conferencias vendiendo su fantasía artificiosa. Y miles de personas van a escucharlo ahí como si fuese la gran cosa. Toda esa gente va a tener que rendir cuenta por los recursos con los que apoyó al falso maestro. El falso maestro va a tener que rendir cuenta por la gente que engañó. Ciertamente, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiese sido no haber conocido el camino de la justicia, al falso maestro. Cuando dice el camino de la justicia, está hablando de la justificación por la fe, de la experiencia en Cristo, de la libertad en Cristo y de la victoria sobre el pecado. Que después de haberlo conocido, volverse atrás
del santo mandamiento que le fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Bueno, esto de proverbio no se está refiriendo al libro de los proverbios de la Biblia, porque el refrán que va a citar Pedro es un refrán de origen popular, es un refrán tradicional de aquel tiempo, y que toma Pedro porque le sirve para explicar justamente esta experiencia con los falsos maestros. Y eso habla muy bien de Pedro y de la sabiduría de Pedro. Porque el ignorante, el necio, rechaza la cultura. ¡Ay, el hermano está leyendo un libro de la Segunda Guerra Mundial! ¡Uy, qué mundano! ¡Ay, el hermano está leyendo un libro de Aristóteles! ¡Uy, cuidado, porque está en apostasía! ¡Ay, sacó su licenciatura en un seminario protestante, babilónico! Bueno, así piensan los estúpidos, los ignorantes. Porque el que es sabio toma los elementos como vehículo para persuadir hacia la verdad. Mientras estos instrumentos o vehículos o herramientas extrabíblicos no contradigan ni entorpezcan la verdad, debemos usarlos. Por ejemplo, la autora del Conflicto de los Siglos tomó elementos de la historia, de la historiografía, de autores de libros de historia, porque eran vehículos adecuados para explicar la verdad. ¿No es cierto? Bueno, de igual manera nosotros hemos tomado muchas cosas que no necesariamente están en la Biblia, pero nos sirven porque no contradicen la Biblia, sino que la apoyan. Tomamos elementos externos para apoyar los acertos bíblicos, para ayudarnos a la persuasión, a la retórica, al discurso. ¿Okay? Eso hace una persona sabia, un siervo sabio. Y es lo que hizo Pedro. Pedro tomó un elemento externo al mensaje del Evangelio, ¿no es cierto? Porque le era útil para ejemplificar o explicar una verdad. Por eso que Pedro toma un refrán popular de aquel tiempo. Es como hoy día. Los ignorantes, ilimitados, los torpes, los imbéciles del tercer ángel, como no tienen formación y son mediocres, entonces ¿qué dicen? ¡Ay! Está usando la palabra Trinidad y la palabra Trinidad no está en la Biblia, dicen. ¿Han escuchado ustedes a esos imbéciles? Cuando dicen así, ¡ay! Es pagano, es babilónico porque está usando la palabra Trinidad y la Trinidad no está en la Biblia. Sí, es verdad, la palabra Trinidad no está en la Biblia. ¿Pero qué significa Trinidad? Trinidad significa tres. Es una triada, tres. Es una palabra creada por la teología para poder describir o explicar la doctrina y la verdad bíblica de la existencia de las tres personas. No está la palabra en la Biblia, pero tampoco contradice la Biblia, porque con o sin palabra Trinidad existen las tres personas en la Biblia. ¿Se dan cuenta? No tiene nada de malo usar palabras externas que la cultura o la ciencia nos proporciona para explicar de manera más efectiva la palabra de Dios. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos citar a un historiador? ¿Por qué no podemos citar a un psicólogo? ¿Por qué no podemos citar a un arqueólogo? ¿Por qué? Son vehículos que nos ayudan en la persuasión de la Escritura, mientras esto no contradiga lo que enseña la Escritura. ¿Vale? ¿Se dan cuenta del engaño de esta gente ignorante? Por ejemplo, la palabra persona, cuando hablamos de las tres personas de la Trinidad, la palabra persona no está en la Escritura. ¿Sabían ustedes eso? ¿Pero por qué hablamos de la persona?
Porque la palabra persona nos ayuda a describir, del punto de vista pedagógico, del punto de vista didáctico, nos ayuda a explicar este misterio de la deidad. Y es una palabra adecuada porque efectivamente las tres personas de la deidad son eso, personas. Porque tienen características de una persona, tienen personalidad. ¿No es cierto? Y así también con la palabra sustancia. ¿Cierto? Bueno, el apóstol Pedro lo que hace acá es citar justamente un refrán popular. ¿Habría que borrarlo de la Biblia entonces porque no es bíblico? No, él bajo la influencia del Espíritu Santo toma ese elemento externo. Porque este refrán o este proverbio no se lo enseñó Jesús. Él lo toma de su medio, pero lo toma inspirado por el Espíritu Santo, es decir, aprobado por el Espíritu Santo porque sirve como vehículo. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué dice acá? En 2 de Pedro 2:22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Eso de verdadero quiere decir lo del el proverbio popular que ha resultado cierto. El perro vuelve a su vómito. Interesante que dice perro. ¿Se acuerdan que el apóstol Pedro en el versículo 12 trata a los falsos maestros de animales irracionales? El apóstol Pedro trata o compara a los falsos maestros como animales irracionales. Pero yo ya expliqué eso en las transmisiones pasadas. Por eso que cuando dice en el versículo 18, pues hablando palabras infladas, eso de palabras infladas tiene que ver como el sonido que emite un animal. Y por eso que encuentra adecuado usar ese refrán. El perro, animal, vuelve a su vómito. Y la puerca, otro animal, la puerca lavada, haciendo alusión a la persona lavada en la sangre de Cristo, a revolcarse en el cieno, en el pecado que mancha. ¿Se dan cuenta? ¿Recuerdan cuando leímos recién todo eso? Ciertamente, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Bueno, todo eso lo ejemplifica con este refrán. El perro, la persona que gustó alguna vez de Cristo, vuelve al vómito. Vuelve otra vez a la concupiscencia. Y la puerca lavada, ¿no es cierto? El pecador lavado por la sangre de Cristo, vuelve a revolcarse en el pecado, en el cieno. Interesante cómo termina esta partecita de su carta el apóstol Pedro. Qué maravilloso, ¿verdad? El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Ahora, para terminar, no es Pedro el único que se toma de elementos extra evangelio, extra cristiano, por decirlo así, o exocristiano, para poder explicar una verdad. El Señor Jesús lo hizo también. El Señor Jesús también citó situaciones que eran típicas de su tiempo. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor Jesús habló de que cuando veáis las águilas que se reúnen sobre el cuerpo muerto? ¿Se acuerdan que habló sobre eso? A ver, vamos a ver ese texto. Eso Jesús tomó un ejemplo que se daba en ese entonces para explicar algo. ¿Ok? Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, porque si no se nos va a ir más el tiempo. César me dice, es abandonar la gracia, principios que Cristo ha establecido en sus enseñanzas por estos falsos profetas. Ajá. Ok, bueno chicos, yo les invito a que repasen los dos temas anteriores
a porque el capítulo 2 de Segunda de Pedro es increíble. Así que yo les recomiendo que lo vuelvan a repasar, ¿ya? Vamos a dejarlo hasta acá. Vamos a dejarlo hasta acá entonces. Mañana nos correspondería continuar con el capítulo 3. Mañana, Dios mediante, a las 19 horas, 7 de la tarde, nos correspondería volver a reunirnos para comentar y leer el capítulo 3 de Segunda de Pedro. Y es un capítulo que es bien conocido. Acuérdense ustedes del famoso "porque para el Señor un día es como 1000 años", ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, vamos a hablar sobre eso. ¿Qué quiere decir eso? Yo lo he enseñado 10.000 veces por YouTube, pero ahora voy a tener que hacerlo de nuevo. Porque es impresionante este capítulo 3. Es un capítulo profético. Es un capítulo muy bonito. Así que habla de los burladores de los últimos días, ¿no es cierto? ¿Dónde está la promesa de aquel que había de venir? Y bla, bla, bla. Bueno, vamos a estudiar sobre eso mañana. Así que yo los invito a todos, a Bernardita, a Patricia, a César, a Lidia, a Anita, a Liceo, todos los chicos, a reunirnos mañana a las 7 de la tarde, 19 horas, para continuar con el capítulo 3 de Segunda de Pedro. Y ojalá mañana sí lo terminemos, porque ahí les tengo una sorpresa, porque vamos a seguir estudiando otro libro de la Escritura en detalle. Y les tengo una sorpresa, ¿ya? Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias en esta noche que nos has otorgado para reflexionar y leer tu palabra. Gracias porque nos hemos reunido para dedicar un tiempecito en este primer día de la semana para la palabra de Dios. Bendice de manera muy, muy especial y misericordiosa a Bernardita, a Patricia, a César, a Anita, a Eliseo, todos los hermanitos que van a escuchar esta transmisión. Te ruego que tú los fortalezcas, le proveas de los recursos, del alimento, del trabajo, de la paz en su corazón que necesitan. Dales confianza, que podamos desarrollar en nosotros la fe de Jesús. Ayúdanos, Padre, a ser hijos de Dios e hijas de Dios y verdaderos maestros de la verdad. Padre, danos valor para enfrentar la herejía y la falsa doctrina, para poder combatirla explicando la verdad, dominando la correcta interpretación de tu palabra, para desenredar a aquellos que han sido enredados en fábulas artificiosas. Danos la paciencia y la sabiduría para enfrentar el error con un espíritu equilibrado y mesurado, con sabiduría, la misma sabiduría que tenía el Señor Jesús. Padre, al despedirnos en estos momentos, te rogamos que nos des tu bendición y que podamos reunirnos nuevamente el día de mañana para seguir con esta hermosa carta. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, amigos, por su apoyo. Gracias por aquellos que me están apoyando económicamente mes a mes, que me hacen llegar su granito de arena, porque con ese granito de arena yo puedo generar mi salario y pagar el alquiler y la señal de internet, que son cosas básicas para poder desarrollar mi trabajo. Si mi trabajo de docencia, de enseñanza, te ha sido de bendición, de ayuda, te insto a que me apoyes mes a mes. Tu apoyo, tu granito de arena es mi salario. Te lo agradezco mucho.